búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. ...7:50 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestra siguiente invitada, la doctora Gabriela Panchana, experta en comunicación política. Lo invitamos para analizar esta coyuntura político-electoral y quisiera plantearle como primer tema, hoy Diario Expreso publica un análisis sobre estas presuntas irregularidades en la adquisición de los 7 helicópteros DRUV, y ha planteado inquietudes a los 8 candidatos presidenciales. Y dice la nota: DRUV, tibieza, dureza y silencio de los candidatos frente al fallo. Y aquí se ve la candidata por Revolución Ciudadana, Luisa González, silencio, no quiere comentar. Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional, silencio, no comment. Jan Topic, silencio. Y Yacu Pérez dice: lástima que la justicia siga siendo como la justicia que solo muerde a los descalzos. Ojalá haya presentado algún recurso de apelación. Ese es un caso que a todas luces muestra que debe haber responsables del negociado y del crimen. Efectivamente, la fiscal apeló. Otros son el Hosner. Lamentablemente me parece que en este caso han quedado debiendo. Esos helicópteros DRUV nunca funcionaron. Se advirtió de los riesgos, fallecieron personas y sigue sin ser claro el asesinato de un general de la FAE. Bolívar Armijos, candidato presidencial, no podría opinar sobre un tema que resuelvan en derecho los jueces. Y si es que los fiscales no acusan o no hay pruebas contundentes, no soy el indicado para juzgar. Se debe respetar la independencia de funciones, pero hay que llegar a la verdad. Vean ustedes, un político hablando de la independencia de funciones que a cada rato incumplen. Fernando Villavicencio, una actuación como la del juez Luis Rivera, al no estar sujeta a derecho, se entiende que estaría vinculada a otras acciones. Hay que identificar sus bienes, de sus familiares, y de encontrar indicios de enriquecimiento se pedirá acciones penales. Y Javier Herbas, candidato: yo no estoy de acuerdo en que un político opine sobre justicia, ya que es politizarla y eso es pérdida para todos. Necesitamos mostrarnos entre nosotros, los ecuatorianos, que sí se puede respetar el Estado de Derecho. ¿Qué político ha respetado el Estado de Derecho en estas condiciones? En definitiva, quiero empezar con este tema. ¿Los políticos, los candidatos, deben o no hablar de estos temas? ¿Deben hablar o no? ¿Qué van a hacer de la dolarización que les vamos a seguir planteando? Gabriela, buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia. Bueno, yo creo que los políticos tienen la obligación de dar su criterio para saber si van a estar a favor o en contra del manejo de la justicia por parte de jueces que fueron hasta ahora, en un 95% siguen ahí los puestos por el Correato, y que obviamente están protegiendo la impunidad de los delitos que se cometieron durante este tiempo, delitos que no solamente costaron dinero, que podrían haber servido para dar salud, para dar educación a la gente más necesitada y que depende del Estado, sino que además costaron vidas de personas que inclusive denunciaron los actos de corrupción y la falta de criterio técnico en la compra de estos helicópteros. Entonces, y además, pues obviamente los soldados y las vidas de personas inocentes como la exministra Larriva, que fallecieron en estos helicópteros de pésima calidad. Claro, fue anteriormente la ministra Guadalupe Larriva en enero de 2007, apenas empezó el gobierno de entonces de la Revolución Ciudadana. En todo caso, los candidatos tienen que pronunciarse, no solo ya en este caso de coyuntura, el caso DRUV, el caso dolarización, que a veces han sido esquivos.
tienen que responder a los problemas no solo coyunturales, sino estructurales del país? Por supuesto, imagínense si uno vota por un presidente justamente para que trate de resolver los problemas estructurales, no vamos a pasar de paños tibios de paños tibios, y ese creo yo que es el mayor problema de nuestro país, que no tenemos la voluntad política en el gobernante de turno para verdaderamente resolver los problemas de raíz. Y los problemas de raíz tienen que ver, en mi criterio, con esta alianza que se construyó entre el crimen organizado, entre las economías ilegales y los políticos. No creo que exista mayor peligro para la sociedad ecuatoriana que esa unión perversa entre el poder económico corrupto y el poder político que es financiado o que tiene vínculos con el crimen organizado. Por eso existe la impunidad, y cuando hay impunidad, pues no podemos esperar que suceda nada bueno en el país. No podemos aspirar a que los delitos reciban una sentencia, no podemos aspirar a que las personas que hayan sido perjudicadas por criminales o por ofensas puedan acceder a la justicia, porque siempre habrá un poderoso que compre o que manipule la justicia a su favor. Entonces me parece a mí que el mayor problema del país tiene que ver con ese vínculo que hay entre el poder económico corrupto y el poder político, y que se traduce en el mayor incentivo al delito, el mayor incentivo a la corrupción, que se llama impunidad y que pasa por fiscales y jueces. Gabriela, deben pronunciarse absolutamente de manera clara, transparente los candidatos sobre otro de los temas. Hay dos consultas populares, la una del Yasuní a nivel nacional y la otra local en el Distrito Metropolitano de Quito por el Chocó Andino. Debe haber un pronunciamiento claro, concreto, preciso, o dar las vueltas por no perder votos los candidatos. No, yo pienso que necesitamos saber cuál es la opinión de los candidatos. Me parece que el tema del Yasuní es un tema que además han tenido muchísimos años para tener una opinión al respecto, y creo que tiene que ver con la visión de modelo de desarrollo que debemos tener como ecuatorianos, y que pasa por entender que no todo es vendible o fungible, ¿no? Que hay temas que valen mucho más que el petróleo que puede estar debajo, al menos esa es mi opinión, y que hay que buscar maneras de compensar, que pasan por hacer mejores negocios en los contratos petroleros, que pasan por destruir justamente estas mafias que se están llevando los recursos en peso en Petroecuador, en las empresas públicas, en los hospitales, etcétera. Pero para eso tiene que haber un presidente que tenga la voluntad y que además no esté atado por intereses económicos o por intereses políticos o porque han sido parte de gobiernos anteriores. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos como ciudadanos. Gabriela, y en un análisis del panorama político electoral, ¿cómo ve esta coyuntura electoral? ¿Cómo ve la posición? ¿Cómo ve el panorama incierto? ¿En qué condiciones está esto? Bueno, yo creo que estamos en un momento tremendamente crucial, donde una vez más, porque así ha pasado en las últimas dos elecciones, tenemos que elegir entre la posibilidad de regresar a ese pasado oprobioso de persecución de quienes querían manejar absolutamente, y que aún siguen manejando lamentablemente porque dejaron sus tentáculos en la justicia, y porque han podido retomar el poder en ciertos estamentos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero vamos a tener que elegir entre el retorno a ese tipo de poder que realmente no está pensando en el bienestar de los ciudadanos, sino en la impunidad de ellos, u otra opción que pretenda, ojalá por lo menos, hacer algo sensato con este país. Y en esas otras opciones me parece que el país en este momento está buscando un liderazgo decidido, un liderazgo fuerte. Me parece que no estamos
digamos, no estamos dispuestos a volver a tener a un gobierno débil, un gobierno tibio, un gobierno que prometió algo y que hizo lamentablemente lo contrario, porque lo primero que hizo fue atender a la posibilidad de sentarse a negociar con quienes nos habían sometido durante tantos años justamente a un autoritarismo, y no solamente a un autoritarismo, sino a un, a una, a un autoritarismo corrupto, que utilizó la mayor bonanza de la historia de la manera más desvergonzada, porque la utilizó para hacer negocios con el dinero sagrado de los ecuatorianos y también para perseguir y para generar un estado de propaganda. Entonces, una vez más estamos frente a eso. Me parece que el país está buscando liderazgos con temple, con carácter, y creo que en ese sentido solamente hay dos posibilidades entre los otros candidatos que no son parte del correísmo o que aparentemente no son parte del correísmo. Y entonces esa es la decisión. ¿Y cuáles son esas dos posibilidades? Para mí son Fernando Villavicencio o el señor Jan Topic. Y creo que son dos posibilidades que por su personalidad y por el estilo, aparentemente en el caso del señor Topic, porque no es que lo hemos conocido mucho antes, ofrecen enfrentar de manera contundente la situación de inseguridad y de violencia criminal que tenemos en el país. Pero son dos maneras completamente distintas. La una, creo, de una manera institucional que cuenta con las Fuerzas Armadas, con la inteligencia y con la Policía Nacional, y que pretende hacerlo de una manera con cooperación internacional y respetando las normas, y el otro, pues, que nos está ofreciendo el camino, según él, de Bukele, y que lamentablemente sabemos ha estado él mismo vinculado con actos de corrupción en el pasado. Entonces, una vez más, si no entendemos que el problema raíz, como él mismo dice, el problema raíz del país, no pasa solamente por los efectos de esta apertura que se le dio a las economías criminales y al crimen organizado. No solo pasa por los efectos, es decir, por la violencia que ahora vemos en las calles, por la violencia que vemos en las cárceles, sino que pasa por el principio, que es esta vinculación de los narcos, de la economía criminal con la política. Entonces, creo que si no entendemos eso, y no entendemos que no podemos resolver algo simplemente atacando los síntomas, sino realmente terminando de una vez por todas con esa unión perversa entre la política y el crimen, no vamos a resolver realmente nada. Esas dos opciones que ha planteado Gabriela Panchana, la primera efectivamente ha descrito a Fernando Villavicencio y la segunda Jan Topic. Ahora, ¿cómo debiera operar en este momento de coyuntura, de transición, el electorado? Ejercer un voto libre, pero un voto responsable, no enceguecido, no ciego. Porque cuando Gabriela decía la primera opción, en esta disyuntiva, regresar al pasado oprobioso o buscar un nuevo liderazgo, en la campaña a veces se exhiben cosas del pasado con hechos, con pruebas contundentes, casos sobornos, caso Drup, donde se ha presentado pruebas. Simplemente cómo lograr que un electorado abra los ojos y no diga, no hay pruebas, no, se repite esto, no, vean, hubo 10 años y no se pudo probar nada, no ha pasado nada aquí. A pesar de que se exhiban las pruebas, dicen no hay pruebas. ¿Cómo lograr un electorado responsable, informado, para ejercer su voto libre? Sí, creo que el tema es que en general la ciudadanía se siente en un estado de indefensión. Entonces, hay muchos consultores políticos que repiten que a la gente no le importa la corrupción, que a la gente no le importa, más o menos que piensan que todos los políticos son corruptos. Entonces, como son todos corruptos, por lo menos que hayan hecho algo, a pesar de que hayan robado, es mejor a los que no hicieron nada. Entonces, creo que esa situación de indefensión pasa justamente por la impunidad, porque creemos que
no hay manera en que los corruptos paguen por sus delitos o que devuelvan lo robado. Entonces, ante esa indefensión que sentimos como ciudadanos, ni siquiera nos planteamos la posibilidad de elegir mejor. Y creo que por ahí empieza la trampa y el problema. Y creo que sí debemos de escrutar mejor los candidatos y saber que no todos son lo mismo. Que sí hay gente que ha luchado en este país, hay gente que ha puesto en peligro su propia vida, su integridad, que ha invertido su tiempo, que ha invertido sus años en luchar contra las mafias y que increíblemente ha tenido victorias, inclusive contra todo el poder político, económico de un gobierno. Entonces, creo que parte de nosotros es eso, es apostar por ese tipo de liderazgo versus los que vienen a enrostrarnos lo que han hecho con el dinero que se llevaron. O sea, realmente es una vergüenza. Uno ve el despliegue de la campaña del correísmo y se pregunta de dónde sale tanto dinero, porque toda esa producción de propaganda cuesta muchísimo dinero, pero es evidente que a ellos el dinero no les falta. Entonces, y tiene en contraste campañas que tienen que ser mucho más austeras porque obviamente no tienen esas relaciones con la corrupción o con grandes fortunas, muchas bien habidas y otras pues no tanto. Entonces creo que la mayor responsabilidad y la que no podemos nosotros dejar de asumir nuestra responsabilidad y es la indiferencia y la complicidad. Si nosotros no nos tomamos el trabajo de votar por gente que sea honesta, ¿cómo vamos a exigir cambios en el país? Y en el caso de las elecciones legislativas, Gabriela, ¿cómo afrontar a sabiendas de que hay un gran porcentaje de quienes se fueron a la casa por la disolución de la Asamblea luego de hacer un papelón, una vergüenza de Asamblea? Van a volver a intentar por lo mismo. Incluso hay disputa en el Cañar. El señor Saquicela Virgilio quiere volver como si aquí no pasó nada. ¿Cuál debiera ser el comportamiento frente a estos personajes que aspiran a llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, de la misma manera, deberíamos de elegir mejor y saber que estas personas que lo único que hicieron en el Parlamento fue entorpecer el gobierno del señor Lasso, por un lado, y por otro lado, tratar a toda costa de generar oportunidades para que regrese el señor prófugo, Rafael Correa, y para volver a la impunidad. Ojalá a la gente le importara el tema, ¿no? Ojalá le importara un poco más el tema de la justicia, el tema de que la gente tiene que pagar por sus delitos. En un mundo sin consecuencias, todos pueden hacer lo que les dé la gana porque saben que no va a haber ningún castigo, ninguna pena. Y ese es el peor de los mundos. Y ese es el mundo de la impunidad. No puede ser que la gente pueda tomar decisiones que afecten a otros, que afecten a un país y no pase nada. Entonces, ese es el mundo ideal para los criminales. Entonces, pero no podemos deslindar nuestra responsabilidad como ciudadanos, como electores, como votantes. Y en ese sentido, me parece a mí, yo ayer leía y ponía en Twitter, retuiteaba el artículo de Talía Flores porque es notable lo que ella dice, que termina diciendo que es preferible votar candidatos a votar presidentes y que parte de eso es hacer un análisis del pasado, de la historia, de los orígenes de cada una de las personas que se presentan en la papeleta y saber quiénes son realmente. Y eso también pasa por la labor periodística y obviamente por la atención de la ciudadanía y de la gente que más hace opinión para poder distinguir y sacar distinguir la cizaña de las buenas personas que están ahí y que quieren servir a este país verdaderamente. Gabriela, es decir, ¿pudiera ejercerse un voto castigo para esos personajes que tanto daño hicieron? Por supuesto, por supuesto. Gente que además en sus filas tuvo a un señor que
se sumergió en la piscina de una persona vinculada con la corrupción de los hospitales en Guayaquil, el señor Jordán, y con otros, y que él era dueño de la casa donde estaba el señor Leandro Norero, que era el líder narco de una banda de criminales. Es decir, personas que no tienen ningún problema en estar en esas fiestas, eran parte del Parlamento, y no solamente de la Asamblea, sino hasta del CAL. O sea, fueron parte del estamento más, con mayor autoridad dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, de alguna manera, tenemos también que ser mucho más exigentes y no darnos por vencidos y no creer que todo da igual y que no hay excepciones. Creo que en ese sentido también yo he visto en algunas entrevistas algunas personas que no necesariamente son periodistas, son presentadores, que hacen de cuenta que todos los candidatos son exactamente lo mismo, que todos son cortados por la misma tijera, y no es así. No toda la gente está vinculada con los crímenes, con el crimen organizado, no toda la gente ha hecho su dinero o ha llegado a donde están de la misma manera, y tenemos que hacer una diferencia porque no nos da igual. No nos da igual quién llega a la Asamblea, no nos da igual quién llega al Ejecutivo. Claro, lo peor que puede pasar a un comunicador es llegar a una entrevista sin haber leído nada y solo creer que por la presentación se puede hacer cualquier cosa, cuando uno tiene que ilustrarse, leer, porque un periodista no termina de aprender en la vida por años que tenga de experiencia. Bueno, seguiremos hablando de esto. A Gabriela Panchana Briones, experta en comunicación política, muchas gracias, como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un saludo. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Gabriela. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y la doctora Paulina Araujo, académica y una reconocida penalista, para hablar sobre este sobreseimiento en el caso de la adquisición fallida de los helicópteros Drup. Daría la impresión que para el juez Rivera no pasó nada. Se cayeron 4 helicópteros, no pasó nada. Se murieron 3 tripulantes, no pasó nada. Los otros 3 helicópteros, se suspendió su vuelo por el peligro que tenía el despegar, y simplemente no pasó nada porque el seguro devolvió los recursos al Estado ecuatoriano.